Bienvenidos todos a esta serie de webinars sobre morfología urbana presentados por la Red de Estudiantes Ecuatorianos en el sureste de los Estados Unidos. En el webinar pasado tratamos límites linderos y cuáles eran los límites en el paisaje americano de estos, todo lo que simbolizaban, cómo se realizaron las mediciones y cómo cada uno de estos límites linderos fueron forjando la subdivisión de tierras en los Estados Unidos. Ahora, en este webinar vamos a hablar sobre la evolución de las ciudades en Norteamérica y vamos a tomar tres ejemplos: el caso de Washington, D.C., el caso de Nueva York y el caso de Atlanta. Washington, D.C. fue establecido en 1790 cuando un acto de Congreso autorizó un distrito federal a lo largo del río Potomac, el cual ofrecía una ruta de acceso fácil a lo largo del este. El presidente Washington escogió un área que más o menos medía 100 millas cuadradas. Washington pide a Charles Pierre l'Enfant, quien era un francés revolucionario, que busque un arquitecto para hacer un levantamiento del área. Charles Pierre l'Enfant fue mucho más allá de eso e imaginó la ciudad donde edificios importantes ocuparían estratégicamente estos lugares en las calles de acuerdo a las elevaciones y a todas las curvas de nivel e incluso los ríos a lo largo de la ciudad. El primer plan que l'Enfant propuso para la ciudad de Washington fue el 22 de junio de 1791 en Mount Vernon. Después de esto, Ellicott revisa el plano después de que l'Enfant fuera rechazado en 1972. Finalmente, el plano que se llevó a cabo para Washington, D.C. fue el inicial de Charles l'Enfant. Charles l'Enfant y Andrew Ellicott llevaron a cabo los planos para Washington, D.C. entre 1791 y 1792. Andrew Ellicott era el levantador topográfico oficial de la ciudad. Él produjo un mapa en el cual estaba grabado cada uno de los lotes que estaban a la venta. Era muy similar al plan que inicialmente l'Enfant sugirió para la ciudad, pero este hombre francés no obtuvo ningún crédito por este. L'Enfant murió en 1825 y nunca recibió pago por todo su trabajo. Él desarrolló el plano de la ciudad de acuerdo a los puntos principales, los cuales eran el Congreso y la casa del presidente. Propuso una retícula de calles, la cual estaba dirigida hacia los puntos cardinales, nombrados por números y letras. A esta le sumó avenidas radiantes, nombradas por cada uno de los estados Unidos. La Gran Avenida, el mall de 400 pies de ancho, que es el camino que conecta el Capitolio con la casa del presidente. En ella habían 14 plazas nombradas por los 13 estados coloniales, más el nuevo estado de Tiber Creek, Vermont, el cual se convirtió en el canal de riego para la Casa del Congreso, y el eje de cascadas de Jenkins Hill, el cual se decía que eran tan majestuosas como Roma o San Petersburgo. En este set de imágenes a continuación podemos ver las similitudes del plan de l'Enfant con el de André Lenotre para los jardines de Versalles, el rediseño de Lenotre para el jardín de Tuileries y los campos de Liceos, como Christopher Wren utiliza el plano para Londres y Ronge Evelyn el mismo plano para Londres. Vemos cómo las avenidas radiantes conforman parte de este plano, como la retícula también, y la conexión entre dos puntos e hitos importantes de la ciudad son de alguna manera referentes para el caso que se presenta en Washington, D.C. El Mall Nacional en Washington, D.C. fue un gran éxito, ya que se elogian a varios líderes y autoridades de esta nación, algo que Charles l'Enfant jamás hubiera envisionado. Sin embargo, todo este conocimiento que Charles l'Enfant adquirió mientras estuvo en Europa y lo plasmó en los planos de Washington, D.C., ha sido un gran éxito para esta ciudad,
para el país en sí es algo que nunca se hubiera imaginado y que ninguna ciudad en el mundo ha sido tan leída, tan planeada como ha sido el caso de Washington, D.C. El segundo caso en esta lectura va a ser el caso de Nueva York, con el plan de los comisionados para Manhattan en 1811. Este fue el plan urbanístico de la nueva ciudad de Nueva York. Se le considera el documento más importante en el desarrollo de la ciudad. Ha sido descrito como abarcando la predilección republicana por el control y el equilibrio. Los comisionados para el diseño de los planos fueron John Randall Jr., quien fue el principal, seguido por el gobernador Morris y John Rutherford. También Simon DeWitt participó en estos. Desde los primeros días del plan fue criticado por su monotonía y rigidez en comparación con los patrones de las calles irregulares de las ciudades más antiguas, como era el caso de Washington, D.C. Pero en los últimos años se ha visto muy favorable por parte de todos los planificadores urbanos. El 3 de abril de 1807, el Consejo de la Ciudad, con el apoyo de Albany, escogió al gobernador John Morris y Simon DeWitt para comisionar las calles y caminos y establecer el plan completo de las calles de Manhattan. Más específicamente, ellos trazarían la retícula que se mantiene hasta el día de hoy. El comisario escogido como John Randall Jr. era el ingeniero a cargo del topógrafo, en el cual empezó el levantamiento de la isla, marcando de acuerdo a la propuesta cada una de las intersecciones con monumentos de mármol o de hierro, siendo este el caso. Estos esfuerzos y planes no fueron muy recibidos por los dueños de las tierras. Muchos de ellos removieron los hitos, haciendo lo necesario para volver a levantar las tierras y volver a hacer todo este trabajo nuevamente, ya que la ciudad se rehusaba a este cambio. Después de todas las dificultades de la comisión para completar el plano de 1811, Randall preparó un plano en tinta que medía 8 por 3 pies, el cual fue aceptado por el alcalde DeWitt Clinton el 4 de mayo de 1811. A diferencia de las calles del Bajo Manhattan, en el cual se habían desarrollado en su mayor parte orgánicamente, como la colonia de Nueva Ámsterdam, el plan de comisionados no nombró a las calles y avenidas a partir de árboles como lo hacía Filadelfia. Tampoco tenía ninguna condición que establecía ninguna jerarquía o importancia como lo hizo Washington, ni ninguna de las ciudades europeas en este caso. Los edificios estaban dispuestos uno junto al otro, pero el plano tampoco era completamente uniforme. Habían ciertas variables en las cuales las calles de 60 pies y avenidas de 100 pies variaban y eran algunas más anchas, es decir, calles de 80 y 100 pies de ancho. A la izquierda se muestra una de las 2.400 estacas de mármol que Randall insertó en las calles. El tamaño y peso hizo que el vandalismo sea difícil, pero no imposible. Cuando no se podía colocar cada una de estas estacas de mármol, presas de hierro y pines fueron usados. La retícula entera estaba dispuesta durante las 2 décadas entre 1811 y 1837. Finalmente, el plan de 1811 fue aplicado. Tomó casi 60 años para que la retícula se construya hasta la calle 155 en Nueva York. Durante los intereses y valores estéticos de los diferentes alcaldes y gobiernos variaban frecuentemente y cambiaban el plano con constancia, pero al final la retícula se mantuvo. El diseño presentado por la comisión fue muy criticado desde el principio, no solo porque se respetaba la topografía original de la isla, sino porque no tenía en cuenta ideales clásicos de la belleza y era bastante monótono en su regularidad. A la derecha mostramos el plan de Randall sobrepuesto en las tierras existentes en Manhattan. Central Park fue posteriormente insertado en un plan con el reservorio en el punto más alto de la isla, lo cual permitiría distribuir agua desde este punto hacia las afueras del mismo.
Esto también fue muy criticado por el hecho de que su diseño respondía exclusivamente a intereses económicos. Entre los muchos críticos al diseño del plan se encontraban Edgar Allan Poe y Alexis de Tocqueville, quienes fomentaban una implacable monotonía de este mismo plan. En esta imagen podemos observar una vista desde la Segunda Avenida mirando hacia el norte desde la calle 42 en 1861. Actualmente es el área donde se encuentra ubicada Times Square. En este periodo, la economía de los Estados Unidos se basa en un relativo equilibrio entre la agricultura y una moderada industrialización. La urbanística americana se sienta ahora en formas que serán estables durante mucho tiempo, sin conocer los profundos conflictos que agitan por entonces a Europa. La fundación de nuevas ciudades constituye siempre un problema actual a medida que la colonización avanza. El caso de la ciudad de Chicago es algo muy parecido a lo que sucedía en Nueva York. Esta estaba dividida en 9 secciones, 39 distritos y 14 regiones, en las cuales podemos observar la retícula en diferentes proporciones a las de Nueva York, obviamente, y las cuales también lidiaban con el río que cruzaba la ciudad de Chicago. Todo esto se fue adaptando y los conocimientos eran muy parecidos, las técnicas de urbanización y trazar la retícula eran muy similares a las de Nueva York. Daniel Burham fue el encargado del Plan de Chicago, el cual empezó en 1906. Este se trataba de un plan y un concepto nodal, un centro, calles, boulevards y fuentes en la construcción. Es muy similar al diseño de París, a la cual todavía estos conceptos europeos iban siendo aplicados a esta, aunque después, con la llegada de la retícula y la influencia de Nueva York, esta se fue acoplando a la misma. Mientras que en el sur de los Estados Unidos, las loterías de tierra en Georgia entre 1805 y 1832 tomaban parte. Esto constituía el futuro de la ciudad de Atlanta, la más grande en el sureste de los Estados Unidos, estaba incluido en 1832. Vemos en los dos cuadros cómo la lotería de tierras había sido subdividida durante los años. Desde 1805, como podemos ver hacia el sur, iba creciendo hasta 1832 y esta era la manera en la que dividíamos tierras en el sur. Como anteriormente habíamos mencionado, cómo se dividían en esta retícula los lotes y este estaba superpuesto a la topografía del país. De esta manera, el estado de Georgia empezó a regalar estas tierras, a darlas como parte de lotería en cada uno de estos cuadrantes a diferentes ciudadanos y habitantes de esta área. Entre los años 1805 y 1832, Georgia contó con más de 8 loterías de tierra para distribuir el territorio más grande de los Estados Unidos en aquel momento. Las loterías eran simples. Era una asamblea general en la cual se participaba de una acta, la cual autorizaba a varios ciudadanos a través de impuestos para poder aplicar. Aplicaban una vez que ellos llegaban a aplicar, la tierra era distribuida a través de este tipo de levantamiento, de este tipo de encuesta en distritos y lotes. Después, ciertos ciudadanos se les daba el derecho de elegir de acuerdo a sus países de residencia y a sus nombres cada uno de los cuadrantes y distritos que podemos ver en la pantalla. Una vez que cada una de estas personas tomaba un ticket y lo sorteaban a manera de ruleta, cada una de estas personas podían acceder a la tierra que habían ganado pagando un impuesto al ganador. En el caso de que no lo hubieran querido, también
esta tierra podría haber sido vendida a la mayor apuesta en aquella reunión. También en el sureste de los Estados Unidos jugó muy importante la influencia de las leyes de las rieles de ferrocarril, cómo estas estaban conectadas entre las ciudades más importantes del sureste y cómo estas constituían caminos mayores de transporte en los Estados Unidos. Vemos en esta imagen, en 1860-1980, cómo esta era la imagen del área metropolitana de la ciudad de Atlanta. Estas eran las 3 a 4 rieles de tren o caminos más importantes en ese entonces. Y vemos como la tierra que estaba sobre los 1000 pies, que era donde se trazaban las rieles, y la tierra que estaba bajo los 800 pies de altura, las cuales eran lagos o entrantes de mar. Las líneas que están en tomate son las rieles de tren originales. Las demás, las líneas grises, es lo que constituye las autopistas del día de hoy en el sureste de los Estados Unidos y en el área metropolitana de Atlanta. En estos 4 gráficos podemos ver cómo el cruce de las rieles del tren en 1837 se dan. A partir de este cruce de las rieles del tren se empiezan a formar las autopistas y los cruces formando un triángulo en 1845, donde se ubican también lotes y rieles. En 1850 se empieza a disponer de la primera retícula de la ciudad. Vemos la retícula original. Después, para 1853, vemos cómo diversas retículas empiezan a formar parte de la ciudad a partir de esta. Por eso se dice que Atlanta es una combinación de retículas, las cuales se mantiene hasta el día de hoy. Un caso muy importante en Atlanta es el caso del lote de Samuel Mitchell, el lote número 77 y una subdivisión de 202.5 acres. Mitchell donó State Square al estado de Georgia y es donde se ubica la milla cero de las rieles de tren. Esta se reubica en State Square y fue el primer terminal de la Unión de los Estados Unidos. En el caso de Atlanta podemos ver este mapa por Vincent en 1864, en el cual podemos ver claramente cómo la combinación de retículas está plasmada a lo largo de las diversas líneas de tren, las cuales se ubican, van de este a oeste y de norte a sur. Hemos estudiado los límites linderos, cómo estos son una línea invisible y cómo estos han llegado a afectar para la subdivisión de tierra en los Estados Unidos y cómo han formado ciudades. Hemos visto el caso de 4 ciudades muy complejas, como es Washington DC, Nueva York, Chicago y Atlanta. La historia detrás de cada una de estas muy brevemente, y podemos concluir con esta frase de J.B. Jackson que dice: así que los límites que son altamente visibles y muy protegidos, límites ya sean lineales o de cualquier variedad, pertenecen a paisajes diseñados por y para animales políticos, y a menudo para animales de 4 patas también. Animales políticos es la referencia que Aristóteles utiliza para ciudadanos. Muchas gracias por asistir a esta serie de webinars de morfología urbana en la cual hemos tratado límites linderos. Les invitamos a seguirnos en los próximos webinars. Muchas gracias.